Hola a todos, tengan un cordial saludo. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del área de Humanidades. Este trabajo está conformado por Lady Chira, Lourdes Lee, Naomi Kayagua y mi persona, Yolisa Valle. Vamos a hablar acerca de la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968, en especial sobre el Partido Aprista Peruano. Se ha dado la crisis del orden oligárquico, que estuvo marcado por la caída del gobierno de Leguía tras darse el golpe de Estado dirigido por Sánchez Cerro, quien poco después renuncia al cargo y deja a los siguientes gobernadores provisionales de la Junta de Notables. Entre ellos se encuentra David Semanes Ocampo, quien llamó a elecciones el año 1931. Este llamado dio paso a un enfrentamiento entre dos principales partidos políticos. Con carácter comunista, nacionalista y radical estaba el Partido Aprista Peruano, liderado por Aya de la Torre, con una tendencia izquierdista, mientras que por otro lado estaba Sánchez Cerro, representante del partido Unión Revolucionista, con carácter defensor del orden, conservador y oligárquico. Los resultados de aquellas elecciones terminaron por favorecer a Sánchez Cerro, dejando una cierta frustración en los apristas, al ver que su líder no había ganado. Es así como en el ámbito político se da un lugar a un enfrentamiento y conflicto constante, en la que el Partido Aprista Peruano, por el deseo de llegar al poder junto a sus ideales, se vio perjudicado. Esto es citado de Aguirre 2014, párrafo 4. Ahora vamos a profundizar en cómo se fue desarrollando este enfrentamiento entre el APRA y los militares, un conflicto que definió gran parte de la política peruana del siglo XX. En ese contexto, Aya de la Torre estaba liderando el APRA. Este movimiento se caracterizaba principalmente por tener un discurso antiimperialista y reformista, como lo mencionado en la introducción. Esto buscaba transformar el país buscando el bienestar de trabajadores, estudiantes y por supuesto indígenas, pero su crecimiento acelerado alertó a los militares porque lo tomaron como una amenaza y actuaron de manera inmediata para impedir el movimiento y para que éste no alcanzara el poder mediante vías revolucionarias, como lo menciona el autor Delgado en la página 350. Esta tensión se hizo evidente durante las elecciones de 1931, cuando Víctor Raúl Aya de la Torre disputó la presidencia con Sánchez Cerro. La derrota electoral del APRA y las acusaciones de fraude radicalizaron el partido y recurrió a la movilización, y siendo el caso más significante la rebelión que se presentó en Trujillo en 1932, como observamos en la imagen. Así también lo menciona el autor Delgado en la página 350. Este levantamiento, liderado por militares apristas, terminó con la masacre de 17 oficiales y el fusilamiento de miles de apristas, provocando la reacción de este régimen, por lo que se decretó estado de emergencia, se apresó a dirigentes y se inició una persecución, como también lo menciona el autor Delgado en la página 351. Esta represión se prolongó hasta el asesinato de Luis Sánchez Cerro, que se dio en 1933 y fue ocasionado por un militante aprista. El gobierno militar intensificó el control político, marcando el inicio de una etapa de enfrentamiento abierto entre el APRA y las Fuerzas Armadas. Esto lo observamos en la noticia que se encuentra aquí, y lo menciona el autor Delgado en la página 346 a 351. Tras la represión de muchos militares apristas, fueron encarcelados y, como menciona Aguirre, todos los militares que fueron encarcelados lograron convertirlo en una parte de su identidad política, donde no lo vieron como un castigo, sino como un espacio de residencia, y también utilizaron como reafirmación ideológica. Mientras tanto, el régimen de Benavides estaba consolidado el control militar y político. Aunque se estabilizó la economía, mantuvo la exclusión del APRA y la persecución de sus cuadros hasta el año 1945. Este enfrentamiento que se dio entre el APRA y las Fuerzas Armadas marcó toda la dinámica política peruana del siglo XX. Como también señala Delgado, la institución funcionó como muro de contención a las aspiraciones políticas del APRA, impidiendo que el acceso al poder y empujándolo al partido a volver a definir sus estrategias. Así, el conflicto que se dio entre apristas y militares no solamente fue un episodio fugaz entre un proyecto antiimperialista, sino que el legado marcó la política peruana durante décadas.
Evidenciado en el video de la concentración en Bujama, donde se apreció el poder convocatoria del aprismo y la figura de Aya de la Torre como símbolo de resistencia y movilización popular. Estas imágenes reflejan cómo el APRA logró canalizar el descontento social y construir una identidad política de masas que, pese a la represión, desafió el orden establecido. Este legado simbólico y político sigue influyendo en la manera en la que se perciben las tensiones actuales entre estabilidad y transformación en el Perú. El trabajado se rescata que entre 1930 y 1968 se vivió en el Perú una crisis del orden oligárquico marcada por la caída de Leguía, el ascenso de Sánchez Cerro y la consolidación de enfrentamiento entre el APRA y las Fuerzas Armadas. Este conflicto comenzó con las elecciones de 1931 y se profundizó con episodios como la rebelión de Trujillo en 1932, la posterior represión y el asesinato de Sánchez Cerros en 1933, que derivaron una larga etapa de persuasión política contra los apristas. Del artículo de Delegado 2013 se evidencia que este periodo formó parte de lo que Jorge Basadres llamó el tercer militarismo, en el que las Fuerzas Armadas se construyeron como garantes del orden y actuaron como un muro de contención frente a las aspiraciones populares del aprismo. Al mismo tiempo, el APRA, aunque nacido con un discurso antiimperialista y reformista, se vio forzado a redefinir sus estrategias políticas, convirtiéndose en un partido que, pese a la presión, marcó de manera decisiva la vida política peruana del siglo XX. Este conjunto, ambos textos muestran que el enfrentamiento entre militarismo y apristas no fue un episodio aislado, sino un conflicto estructural que moldeó la dinámica política del país durante décadas. ¿Sigue presente este tema en la actualidad? Sí, aunque el APRA ya no tiene la fuerza que tuvo en el siglo XX, la tensión entre partidos populares y las Fuerzas Armadas o las élites políticas aún se reflejan en la política peruana actual. Los militares siguen vistos como actores de estabilidad en momentos de crisis y la desconfianza hacia los movimientos de masas o proyectos que buscan transformar el orden económico persiste. Asimismo, el legado aprista sigue presente en el debate político sobre la democracia, inclusión social y el papel del Estado, y en cómo los gobiernos enfrentan el dilema entre continuidad del orden establecido o apertura a cambios profundos. En conclusión, el conflicto APRA-militares fue un hito histórico que dejó huella en la cultura política peruana y enseñó que la lucha por el poder en el Perú no solo depende de elecciones, sino también de la relación aún vigente entre fuerzas populares y actores que asumen guardianes del orden. Gracias.